¿Bajo acá o qué? No, Coordino este espacio de actualización académica y aquí está el equipo que trabaja conmigo. Cecilia Franco, que ya le escucharon, Nicolás Feynman también lo escucharon, y Marcelo Garrido, el referente digital, que también lo escucharon. Arrancamos siempre de la misma manera, lo van a escuchar muchas veces, pero es hasta que esto esté aceitado y después ya no va a ser necesario. Bien, estamos en este que es el segundo encuentro del ciclo formativo que se llama Acompañar la enseñanza. Y en este encuentro vamos a trabajar la autoridad pedagógica. Eh, Después los chicos van a presentar mucho mejor este espacio porque son los encargados, Cecilia y Nico, de esta exposición que vamos a tener en el encuentro de hoy. Anticipando un poquito cómo va a ser el encuentro, recordamos que va a haber un primer momento de exposición, que es la dinámica que vamos a sostener casi todos los encuentros. Después, hacia el final, vamos a hacer un espacio de intercambio donde ustedes van a levantar la mano y habilitan el micrófono de acuerdo al orden en que nosotros los nombramos para poder intervenir, preguntas, comentarios. La idea es poder hacer un intercambio porque es lo que más enriquece, sobre todo un espacio virtual que a veces resulta un tanto rígido, ¿sí? Después, en un segundo momento, nos vamos a ir a las salas de Zoom, que después vamos a explicar bien cómo las vamos a organizar para que ustedes discutan entre ustedes a partir de una consigna que vamos a dejar. Y después volvemos y vamos a hacer una puesta en común con las características que tiene de que ustedes van a escribir antes de salir de la sala en un formulario de Google donde nosotros vamos a levantar esas conclusiones del grupo, porque al ser tantos es imposible que cada uno haga la puesta en común desde el micrófono. Y antes de irnos vamos a hacer otra ronda de intercambio, ¿sí? Así que para anticipar un poco cómo es este tema, antes de ir a la sala de Zoom, una vez que están en la sala de Zoom, que a veces nos resulta complicado que puedan quedarse en el lugar sin que la conectividad los saque y tengamos que volver a enviarlos a la sala, vamos a tomarnos 10 minutos para que ustedes vayan al baño, preparen el mate y demás, y después arrancan la sala de Zoom. Así que tengan en cuenta que más o menos después de los 90 minutos vamos a tener una pausa para que ustedes puedan descansar 10 minutos. ¿Sí? Bien, me gustaría retomar algunas cosas que tienen que ver rápidamente, porque después los chicos van a profundizar un poco más con lo que ha pasado en el foro. La verdad es que estuvimos leyendo muy atentamente y en general sistematizamos lo que ustedes han intervenido en los foros. Saben que el foro de los encuentros asincrónicos son parte obligatoria de la cursada y ahí es donde nos gusta porque leemos a cada uno de ustedes de manera muy detallada y ustedes también muestran esa conexión que hay entre la teoría y la práctica. La teoría porque ustedes saben que allí se deja material bibliográfico y teórico para que, además de que expongan qué pasa en sus escuelas, en su territorio, también lo puedan vincular con esa apuesta conceptual que tiene que ver con los materiales que dejan los expositores para que ustedes amplíen y profundicen esas intervenciones. La verdad es que fue muy enriquecedor eso que leímos. Queremos, sobre todo, eh, felicitar esas intervenciones, esa lectura atenta que hicieron de los textos que dejó Graciela Krichevsky, leyeron mucho a Poggi, a Nicastro, eh, a Krichevsky. Bien, retomaron cosas también del primer encuentro donde habló Graciela. Y también apareció mucho todo lo que tiene que ver con la práctica cotidiana de ustedes en las escuelas. La verdad es que queremos eh, agradecerles esa apuesta que hicieron y ese trabajo que se tomaron. Sabemos que lleva mucho tiempo poder hacerlo, pero apostamos también a que progresivamente esos espacios del foro sean un espacio de intercambio. ¿Sí? Ustedes saben que cuando entran no van a ver o no vieron a los colegas que intervinieron previamente a ustedes, los ven recién si salen, una vez que intervinieron, si salen y vuelven a entrar. Y esto no es solo para que se lean entre ustedes y se puedan contestar o puedan enriquecerse con la intervención de otros colegas, sino también porque el equipo en general cuando lee hace devoluciones y a veces quedan preguntas flotando en cada una de las devoluciones que se hacen que está bueno que ustedes retomen. Valoramos mucho que muchos han retomado estas devoluciones y ahí es donde realmente se enriquece la práctica cotidiana de lo que vemos en cada uno de los espacios que ustedes habitan y que además no son iguales en toda la provincia. Entonces, nos parecen sumamente, como tampoco
son iguales los trayectos y los recorridos docentes que cada uno de ustedes tiene. Me parece que los aportes que se puedan hacer ahí son muy valiosos. Así que ténganlo en cuenta para las próximas intervenciones. Este, Así vamos como allanando este recorrido. Después, más hacia el final del encuentro, si hay alguna dificultad con eso, nos quedamos un ratito para conversar. Pero bueno, queríamos hacerle este agradecimiento de poder poner sobre la mesa todo lo que va pasando. Y también los invitamos a que sea un espacio de presentar problemas que se presentan en las escuelas también, porque a veces en esto de leer y identificarse con alguno de los autores que leemos, a veces nos olvidamos de los problemas nos, que tenemos cotidianamente en las escuelas, y está bueno ponerlo en el foro para que nos sirva también de insumo para poder pensar hacia el próximo encuentro. Así que los invitamos también a eso, a mostrar lo que saben, pero también lo que saben de la práctica cotidiana y los problemas que se presentan en las escuelas, porque sabemos que muchas veces lo urgente le quita lugar a lo importante, y si hablamos, me gustaría focalizar sobre todo en lo que tiene que ver con los saberes pedagógico-didácticos que ustedes trajeron en las intervenciones del foro, porque en este ciclo, a partir del próximo encuentro, nos vamos a meter en esos saberes pedagógicos didácticos, trabajando puntualmente con cada una de las áreas curriculares que componen los diseños curriculares de los distintos niveles. Así que está bueno mostrar las dificultades que allí aparecen y que en la agenda, si bien los problemas que se presentan en la escuela son muchos, no avisan y tienen que ver con la imprevisibilidad, buscar en la agenda en qué momento del día no vamos a sacrificar o a resignar el espacio en el que nos encontremos con cada uno de los docentes para trabajar sobre estos saberes pedagógico-didácticos. Así que bueno, sin más, eh, sin más tiempo eh, que para arrancar, me gustaría que, bueno, empecemos este encuentro con lo que tienen preparado Cecilia y Nico. Y también, Marce, no sé, te quiero dar la palabra porque no Buenas vas a hablar tardes. ahora, pero ¿Cómo andan todos? Sé que hay gente nueva que no estuvo en la clase pasada donde explicamos la parte de la asistencia. Nosotros bajamos, o yo específicamente, bajo una planilla automática de Zoom que me descarga por nombre, por su usuario. Lo que tienen escrito ahí que ven es lo que yo veo cuando descargo la asistencia. Por eso es importante que esté su nombre completo y su documento. Así yo les puedo pasar presente. Así que cualquier cosa, si no pueden, en el break me escriben y lo tratamos de cambiar juntos. Pero es muy importante que lo hagan para tener el presente. Bien. Eh, no, eso es todo por ahora. Solo que bueno, pongan gracias. presente. Gracias, Marce. Eh, Recordarles que este encuentro está calculado más o menos hasta las 21:30, ¿sí? Con el tiempo en el medio que les dije, 10 minutos. A veces terminamos antes, pero bueno, para que ustedes se organicen de que ese más o menos es el tiempo que tenemos de los encuentros sincrónicos. Bien, sin perder más tiempo, me voy a la presentación de nuestros dos integrantes del equipo, que en este momento van a ser expositores. Y estamos hablando de Cecilia Franco, que ya la escucharon, pero hola Ceci, la presento formalmente. Cecilia Franco es profesora universitaria y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como docente a nivel universitario, terciario y como docente y directivo a nivel secundario. Es formadora de formadores hace más de 20 años, desempeñándose como docente de didáctica general y seminarios de evaluación educativa en carreras como profesorado de nivel primario, secundario, inicial y licenciatura en gestión educativa. Tiene además una amplia experiencia en la gestión de instituciones educativas de los tres niveles, coordinando y asesorando equipos docentes y directivos tanto en la provincia de Buenos Aires como en Neuquén. Desde el 2018 se desempeña como profesora en el Instituto de Formación Docente número 15 de Villa Langostura, en los espacios de didáctica general, instituciones educativas, seminario de evaluación, problemáticas de la enseñanza a nivel primario y de la práctica profesional docente. Forma parte del equipo de actualización académica desde su inicio. Bienvenida, Ceci, en este nuevo rol. Y ahora presentamos a Nicolás Feynman. Hola, Nico, ¿andás por ahí? No perdí. Sí, Bueno, lo Susana. presento. Ah, ahí está. No te había visto. Es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en distintos niveles del sistema educativo, nivel inicial, secundario y de formación docente. Tiene experiencia en entornos virtuales en el marco de proyectos de formación continua
Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, y los últimos años trabajó en el Instituto también número 15 de Villa Langostura, desempeñándose como coordinador del campo de las prácticas. Bueno, bienvenidos a ambos, un placer y un orgullo tenerlos como expositores en este encuentro, así que les damos formalmente la bienvenida. Voy a proyectar el Power a ver si me sale y mientras A ver. tanto pueden arrancar. Les paso el micrófono. Bueno, y mientras Pau va abriendo la presentación del día de hoy, contarles que, bueno, además de trabajar en equipo, en este equipo de actualización académica, con Nico hace mucho que trabajamos nosotros en equipo de pareja pedagógica en el instituto. Así que es muy grato volver a encontrarnos en la tarea de socializar algunas de las cosas que más nos interesan como profes, como formadores de formadores. Y en este caso, el tema no menor de la autoridad pedagógica, que seguramente mientras pensamos el concepto, se nos dibujan un montón de situaciones emergentes que aparecen en la escuela eh, todos los días y que los tratamos de leer o los leemos inevitablemente en clave de la autoridad, ¿no? La que tenemos y también a veces la que detectamos que falta. Así que bueno, muy entusiasmados de conversar con ustedes sobre este tema eh, y de vincularlo al acompañamiento de la enseñanza, ¿sí? Que es un poco la clave en la que estamos trabajando en este ciclo formativo. Pau, ¿querés pasar a la siguiente? Y creo que una más también, porque vos ya contaste un poquito cómo nos vamos a organizar hoy, así Dale, que ahí voy. Siguiente es esta. Paso. no, esto dame un segundito y explico. El encuentro de Dale. hoy es un poco hace bisagra, ¿sí? Entre lo que fue el primer encuentro, ¿sí? Y lo que viene después del segundo encuentro, que es una serie de encuentros sobre los enfoques de las áreas, ¿sí? Ustedes habrán visto en campus la presentación y el resto de los referentes que van a estar a cargo, además de los siguientes encuentros. Entonces, un poco el encuentro de hoy, nosotros con Nico lo pensamos como un encuentro bisagra que hace, eh, digamos, de enlace con lo que estuvimos trabajando con Graciela en el primer encuentro, ¿sí? Y que Nico un poco va a traer las ideas esenciales que se trabajaron en ese encuentro. Y los próximos encuentros que van a trabajar los enfoques de las áreas. Así que un poco la idea es arrancar recuperando las ideas que trabajamos con Graciela y después hacer pie para dejar un poco el terreno preparado para trabajar con los referentes de los enfoques, ¿sí? La que sigue, Pau, y creo que esa no, es la siguiente. Esto es lo que vos explicaste y la siguiente es la de Nico. Bien, bueno. em, Voy directamente a los bifes, que sé si ya dio toda la explicación del contexto y lo que nos motiva para estar acá, así que comparto sus sentires, sus sentispensares. Seleccionamos del trabajo con Graciela cuatro ideas principales, ¿no? Eh, una tiene que ver con pensar a la posición de la gestión y el gobierno como una posición en construcción permanente y diferente a una situación de estaticidad, no es un rol estático, no es algo que es de una determinada manera de una vez y para siempre, ¿no? Y en ese sentido, en términos de construcción pedagógica, en términos de problematización de los contextos, de preguntarse ética y políticamente cómo se orienta el sentido que tiene la escuela, bueno, esa posición va adquiriendo un lugar diferente dependiendo cada momento, ¿no? Siempre teniendo presente que es fundamental pensar cuál es el sentido, cuál es el objeto de la escuela, ¿no? Cuál es su mandato de, eh, fundacional y cómo se va reescribiendo en los diferentes momentos de la historia del sistema educativo. Otra idea que apareció también central cuando trabajamos con Brasil hace un par de semanas es la idea de, bueno, ¿qué, qué hacemos para, para asesorar? ¿No? Entonces pensar en el asesoramiento como acompañamiento, ¿no? ¿Cuáles son los gestos
que llevamos adelante para que eso suceda, ¿no? Entonces, ella hablaba como de un recorrido entre alguien que busca ser un modelo a imitar y al cual se busca replicar su expertise a un lugar, a este lugar distinto del asesoramiento en términos de la compañía, ¿no? De ir con el otro y ofrecerle preguntas, ofrecerle cuestionamientos, ofrecer el espejo para que pueda también preguntarse acerca de lo que está haciendo, ¿no? Eh, y luego ella trajo la idea de pensar, bueno, algunos dispositivos que permitan poner en juego este acompañamiento y este asesoramiento en el recorrido del trabajo del gobierno escolar. Y una de las ideas que trajo es la idea de la observación, ¿no? No solamente en términos de observación de clase, como conocemos, sino preguntarse cuál es el sentido de observar, ¿no? Hablamos acerca de cómo en nuestra formación docente la idea de la observación está muy ligada al juicio de valor y muy ligada a la evaluación, ¿no? Como para verificar que el otro tuvo un buen rendimiento, y ella nos traía la idea de poder pensar la observación como otro dispositivo, desde otro lugar, ¿no? Entonces, ponernos en un lugar de un par aventajado era importante en esa observación, ¿no? Y una de las cosas importantes que ella traía es que es importante poder pensar que esa observación le tiene que permitir al otro poner en tensión y poner a problematizar por qué tomó las decisiones que tomó, sobre desde qué fundamentos ese docente que estoy observando, al cual estoy en el proceso de asesoramiento, cómo me puede explicar por qué hizo lo que hizo, para qué lo hizo, ¿no? Independientemente de si lo que hizo es lo que estaba planificado o no. Bueno, en la clase suceden cosas, bueno, ¿por qué tomaste estas decisiones? ¿No? Y por último, pero no menos menor, nos trajo la idea de un encuadre institucional, ¿no? La importancia de poder pensar que estas prácticas, si son aisladas, si son eventuales, si son cada tanto, y sin una periodicidad y sin una planificación, pierden impacto. Pierden impacto porque, bueno, es imposible acompañar a alguien si yo no voy con el camino correcto, ¿no? Voy a ir apareciendo cada tanto y el otro no sabe cuándo aparezco. Bueno, es importante poder pensar que tiene que ser una política institucional este acompañamiento, ¿no? El acompañamiento puede ser observación, puede ser observación entre pares, observación con alguien del equipo de gobierno, pero sí tiene que estar claro que este trabajo, luego de ese trabajo de observación, es importante que haya un trabajo de devolución, poderse buscar, así como uno busca un tiempo para ir a observar, también buscar un tiempo para sentarse con ese colega, a ver lo que cada uno registró de esa clase, qué pensaron, bueno, y tomar algunas decisiones pedagógicas sobre eso, ¿no? Eh, Obviamente, si ustedes vuelven en el campus a la clase uno, la que compartimos con Graciela, van a encontrar ahí materiales, van a encontrar la clase grabada, que subimos al campus también, y su presentación donde estaba todo mucho más desarrollado. Pero bueno, nos parece importante rescatar estas 4 ideas, porque desde ahí vamos, como decía Ceci antes, a hacer pie para avanzar en lo que sigue. Bien, Nico, estas 4 ideas que seleccionamos de las que trabajó Graciela son las que también de alguna manera se pusieron en tensión cuando Graciela nos ofreció una consigna para trabajar en los foros, en el foro, ¿sí? Y un poco es como, forma parte de nuestros ya hábitos en las formaciones que diseñamos y que llevamos a cabo, es tratar de ofrecer, digamos, porque sabemos que ustedes lo necesitan, diferentes dispositivos para sistematizar, socializar las conclusiones a las que se arriban. Digo, más allá de que todo esté disponible, generar algún tipo de síntesis, de resumen, como para que se pueda jerarquizar de alguna manera las ideas más relevantes que aparecieron en el foro. Y en esta ocasión, Pau, si pasas a la siguiente, Perdón, nosotros Ceci, elegimos... perdón, pero se me colgó. Así que puedes avanzar y ya dale, voy. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Nosotros elegimos un poco eh, organizar, sistematizar las intervenciones, ¿sí?, de los foros en 3 grandes ideas, ¿sí?
un poco poder seleccionar las que aparecían como las ideas más relevantes, las más recurrentes acerca del acompañamiento y la observación, ¿sí? Como decir, bueno, cuáles fueron los grandes lugares de encuentro, ¿no? En las voces de cada uno de ustedes. Poner en común también las claves que aparecían en sus producciones, en sus intervenciones acerca de la observación, de las cuestiones que aparecen como irrenunciables o importantes, y también hablar un poco de los saberes, ¿sí? Que aparecieron ahí como los saberes más importantes o más relevantes o más necesarios por ahí para que el asesoramiento se produzca, ¿sí? Entonces, ¿pueden ahí ver todos? ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Sí? Algunas cabezas que se muevan. Yo estoy viendo, así que intuyo que ustedes también. Sí, Aparecen, estamos. gracias, gracias. Aparecen ahí, la anterior, Pau. Las ideas, ¿sí? Los saberes más valiosos y las tensiones y las dudas que aparecen a la hora de asesorar o acompañar, ¿no? Y entonces, dentro de las ideas que aparecían como las más recurrentes, esta idea de la gestión como una práctica, ahí perdimos la corrección, como una práctica ética y política, eh, no como una tarea administrativa, ¿no? Yo agregaría Ahora, pedagógica, además de ética y perdón, política. ¿se ve Sí, ahí, Ceci? yo lo estoy viendo. ¿Además? Dale, dale. Cualquier cosa avísame porque se me despelotan las pantallas. Está bien, no hay problema. Dale. Entonces aparece como la gestión, como parte de la gestión, ética, política, yo agregaría pedagógica, ¿no? No como un gesto administrativo de tengo que hacer tantas observaciones este cuatrimestre. Un consenso total sobre que la observación no es un dispositivo de vigilancia y que tiene que uno ir encontrando gestos que hablen sobre que no es un dispositivo de vigilancia o que por lo menos los equipos no lo perciben ni lo actúan desde ese lugar. La importancia de un encuadre previo, de esto de decir, bueno, te voy a ir a observar o me gustaría poder participar de esta clase como algo que es condición para que un buen asesoramiento se produzca, que haya un encuadre y un consenso previo acerca también del para qué de esa observación. Una idea muy generalizada acerca de que devolver no es, digamos, no es como devolver la pelota en el sentido de que esto es toda tu devolución y te la entrego por escrito, que eso hablaría también como de un gesto más ligado a lo técnico administrativo, sino que es el inicio de un diálogo, ¿no? Que estaría al servicio de codiseñar o cointerpretar lo que está sucediendo en la enseñanza. Los saberes más valiosos que aparecen al servicio de un buen asesoramiento son los que tienen que ver con lo relacional, ¿sí? El poder, las relaciones interpersonales, la forma en que nos vinculamos, la construcción de la confianza, los pedagógicos didácticos situados, que son los que permitirían o aparecían en el foro como aquellos que permiten leer la clase. Eh, los saberes que tienen que ver con lo institucional y estas ideas acerca de los encuadres institucionales y comprender la trama completa, lo que sucedió antes de mí, inclusive, ¿sí? O lo que otros actuaron antes de mí eh, como parte de las reglas del juego, ¿sí? O por lo menos que operan en la mente, en los encuadres del otro, ¿sí? En las representaciones del otro. El enfoque hermenéutico, como aquel que me permite reflexionar sobre lo que sucede. Esto aparecían como los saberes más valiosos, ¿no? Y también aparecían, que a mí esto es lo que más me gusta, que nos gusta, no digo, no me gustan solamente a mí, sino que es un equipo que, digamos, que en general jerarquiza y valora los espacios de formación como espacios para hablar de lo que no sabemos, de lo que nos cuesta, de lo que nos preocupa, de las dudas que tenemos, ¿no? Aparecían también algunas tensiones y dudas en términos de cómo las urgencias administrativas o los emergentes que aparecen se llevan el tiempo de acompañar lo pedagógico. Las dudas o las tensiones que aparecen cuando nosotros percibimos claramente
que ahí lo que está sucediendo es algo del orden de la vulneración del derecho a aprender, del acceso a la educación, y cómo hago para sostener el encuadre relacional cuando lo que está en juego es el derecho a aprender del otro, o se está vulnerando derechos, o está en juego la justicia curricular, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos situamos en ese tipo de situaciones tan tensas, ¿no? Las resistencias docentes, las que habitan en los docentes y las que habitan en nosotros, que también somos docentes, acerca de lo que implica ir a observar o acompañar las situaciones de la enseñanza. También muy incorporada esta idea de que si yo voy a observar es porque tengo que tener una receta para darle a un docente, ¿no? Para mejorar esa enseñanza. Si no, ¿cuál sería el sentido de ir a observar? Si soy directora desde hace 15 minutos, ¿para qué voy a ir a observar, no? Eh, Muy ligada a esta idea que nosotros tenemos acerca de cuál es el rol de un director, de un asesor, de un vicedirector, de alguien que está tiene un cargo que implica asesoramiento. Y por otro lado, también la aparición de las condiciones materiales que no están dadas muchas veces para que nuestra presencia en las aulas sea todo lo que nosotros quisiéramos que sea, ¿no? La inestabilidad de los equipos, que hace que no haya un sostenimiento, digamos, de las prácticas de enseñanza ni de los encuadres, del sostenimiento de los encuadres que organizan el trabajo. Eh, Todas aquellas cuestiones materiales y organizacionales que dificultan el seguimiento, ¿sí? Entonces, nada, queremos invitarlos a volver sobre las intervenciones de este foro y de todos, porque realmente nosotros observamos y con mucha claridad la riqueza que ahí se produce. Y también la segunda invitación es a hablar realmente, presentar las dudas que ustedes tengan, presentar los problemas que ustedes observen. Los docentes en general tenemos mucha dificultad para clarificar lo que no sabemos hacer. Nos sale muy bien hablar desde el deber ser, pero nos cuesta mucho evitar la incertidumbre, la duda y el desconocimiento. Entonces los espacios de formación tienen que ser un espacio donde eso esté habilitado y sea moneda corriente, porque sobre eso es donde realmente es fértil poder construir, ¿sí? Así que bueno, la invitación es volver hacia el foro. Nico, ¿querés continuar con la conceptualización? Me parece, Ceci, que tengo una idea mejor, A guiño, ver. guiño, porque podemos tirarles una pregunta a ver qué salen. Ah, y la teníamos preparada Sí, en pero el bueno, fervor. estoy haciendo un acting para que Adelante, aparezcan temas. Marce. Les va a aparecer Vamos a una hacer encuesta. una Contalo. pequeña propuesta. Lo explico, ¿sí? Van ahora a observar en la pantalla una pregunta que dice, les vamos a proponer que ustedes ordenen de mayor a menor importancia una serie de características, de competencias, de habilidades, pongamos el nombre que quieran, no es relevante eso. La idea es que ustedes puedan pensar de esas cinco elementos que le estamos proponiendo, cuál es el más importante y cuál el menos, al punto tal de que estarían dispuestos a desprenderse pensando en la observación, pensando en el asesoramiento, pensando en el trabajo de ustedes como equipo de gobierno, estando en el lugar en el que están actualmente, estando en el equipo de supervisión, en el equipo del gobierno escolar, en los equipos de apoyo, sea cual sea su rol, estas preguntas. Y hay cinco opciones que ustedes tienen que poder elegir. Bueno, de esas cinco, ¿cuáles son cuál es la más importante? Hasta la número 5, que es la menos importante. Las voy a leer, ¿sí? Una es el manejo de normativas, otra es infundir respeto, otra es el saber disciplinar,
otra es la escucha y la empatía, y la última es el manejo de situaciones de conflicto. Entonces ahora entiendo que Zoom les va a ofrecer esta opción para que ustedes puedan ir marcando, o sea, la que marcan primero es la más importante y la que marcan última es la menos importante. ¿Se entendió? Sí, Si no Nico, la yo tienen aclararía que está, aparece a un costadito, digo, para la gente que por ahí está esperando que aparezca la pantalla grande, les va a aparecer a un costadito de la pantalla, así que fíjense, ponen abrir y ahí aparece lo que acaba de explicar Nico. o en el chat, ¿sí? Para todos aquellos Exacto, que están sí, en cualquiera de los dos. Facebook, van a ver que les aparece en el chat una mención. Esto es anónimo, así que es sin nota, pueden poner. No estaría encontrando dónde es. Fíjense en el chat, por favor. Ay, perdón, chicas, están todo el día En el chat no Sandra, estaría apareciendo. en el chat está, yo lo estoy viendo, así que fíjense. Pero el chat por ahí- dice, perdón, pero el chat dice desactivado. Cuando vas al chat dice chat desactivado. Deshabilitado. Sí. pero, pero Tal cual, Marcelo a mí mandó. también no me aparece activado. A mí también me aparece desactivado. Marce, ¿estás por ahí? Sí, Pau. Eh, Estoy viendo que hay 37, 44 personas que ya votaron. sí. Ah, A mí me Eh, aparece el enlace como que está Lo que pasa es entrando, pero que no termina de ingresar nunca. No A mí me podemos aparece entrar a al mí no chat me, deshabilitado. bueno, no se preocupen. Dice que está deshabilitado el chat, disculpen. Yo también estoy En el chat a intentando. mí me aparece, en el chat a mí me aparece, Escuchen, pero es como que aprieto el link y escuchen. nunca termina No, de entrar. no, porque si miran O abajo, sea, primero el chat está deshabilitado para que ustedes participen, pero tiene que aparecer la imagen de Marcelo que sí tiene habilitado para ponerlo. Y después aparece una leyenda que si bajan van a encontrar una opción que dice abrir, no apretar el link, abrir. En abrir tendrían que poder ir a las opciones para votar. A mí me Puede aparece estar la en opción, inglés. dice ver, pero no ingresa nunca. O sea, bueno, está A mí como igual trabajando la me página. aparece ver y es una invitación a algo. pausa. Les propongo una pausa. Tenemos ya 56 votos, ¿sí? Y esta era como un levantar la mano y qué pensás, ¿está? Como para que no se compliquen y no se preocupen si no pudieran votar. Era más o menos tener como si fuera un boca de urna, ¿sí? ¿De qué pasaría si tuviéramos que renunciar a dos de estas competencias? ¿Cuáles quedarían en los últimos lugares? Nosotros vamos a sacar una fotito de lo que sucedió, ¿sí? Y la vamos a guardar para cuando lleguemos a las conclusiones del encuentro y las vamos a compartir y nos vamos a preguntar qué pasó con este orden de prioridades, ¿sí? Pero nos parecía que era importante, como antes, situar, digamos, antes de compartir lo que tenemos para compartir con ustedes, poder tomar un poquito la temperatura de si ustedes hoy tuvieran que renunciar a dos de estas competencias, ¿a cuáles renunciarían para poder asesorar bien? ¿Sí? ¿Les parece bien? Retomamos esto, sacamos una foto y se las compartimos al final. ¿Está? Y prometemos que para la próxima mejoramos. No se preocupen, porque igual va a ser representativa la muestra que tuvimos porque mucha gente pudo, así que no va a variar tanto de acuerdo a lo que sería el final, ¿sí? Así que no Hay se preocupen. 62 votos, la mitad justo. Bueno, sigo, Ceci, ¿te parece? Vuelvo a la presentación. Dale, porfa, Pau. Estamos en la 10. A nosotros nos parecía importante tomar este encuentro para poder problematizar la autoridad pedagógica, porque sabemos que es una temática de la cual se habla mucho en diferentes
espacios educativos, en la sala de maestros, en los equipos de conducción, en las jornadas, y es como que todos hablamos de esto y no sabemos muy bien cómo resolverlo, ¿no? Entonces queríamos ofrecer algunas pistas, tomando algunos autores, que nos permitan pensar un poco esta cuestión, ¿sí? Lo primero que vamos a compartir con ustedes es algunas ideas de Tenti Fanfani. Emilio Tenti Fanfani es un autor argentino, que seguramente muchos lo han leído en otros momentos, y él nos propone pensar, bueno, qué pasa con la autoridad pedagógica, ¿no? Una de las primeras cosas que él nos dice en este trabajo es, bueno, él recupera que la crisis que hay de la escuela no es exclusivamente de la escuela, sino que es una crisis generalizada de las instituciones modernas, ¿sí? De la familia, del Estado, de la democracia, y de todas aquellas cuestiones que aquellas otras instituciones modernas que se fueron construyendo en los últimos siglos y que hoy en día están puestas en tensión. ¿No? No es excluyente de la escuela aquello que nos sucede. Entonces nos trae la idea de, bueno, de que la autoridad, como ustedes saben, no es algo que se posee, sino que es una relación, ¿no? Es una relación entre alguien que tiene, que ejerce una relación de autoridad con otra persona, con otro sujeto, y que está en permanente construcción, ¿no? Y en esa permanente construcción intervienen tanto para que se produzca esta autoridad, en este caso la pedagógica, el docente y el estudiante, y que va variando en la época, ¿no? Hay épocas en las cuales esta autoridad pedagógica adquiere un determinado modelo y en otras va adquiriendo otros. Entonces él se pregunta, bueno, ¿por qué algunos docentes tienen más autoridad que otros, ¿no? Y él vuelve como historiza un poco y trae esta idea de que en los orígenes del sistema educativo, ¿no? Los docentes, principalmente las maestras, ¿no? Tenían como dos categorías principales o dos orígenes principales de su autoría. Uno tiene que ver con eh, una cualidad personal, ¿no? Había algo ahí del orden de lo innato, de alguien, de que la mujer tenía pasta para, ¿no? Que estaba como naturalmente dotada para ejercer la docencia, y había una creencia, ¿no? Donde eso estaba como legitimado por ese lugar, ¿no? Eh, Después cuando aparecieron las profesiones o la profesionalización de las áreas más específicas, por ejemplo, a nivel secundario, aparecía algo vinculado con lo disciplinar. Y el otro origen de esa autoridad pedagógica tenía que ver con la institución, ¿no? El efecto de la institución. O sea, al ser un empleado público, a ser un representante del Estado, al portar un guardapolvo y un título que legitimaba ese conocimiento, bueno, estaba garantizado. Si la maestra lo dice, por algo será, ¿no? No se discutía. Entonces, bueno, a partir de ese estado de situación, de entender de dónde, cuáles son los orígenes de la autoridad pedagógica en el sistema educativo argentino, pero en todo el mundo sucede más o menos lo mismo, él pregunta qué pasa hoy, volviendo a esta pregunta original de estamos en un momento de una crisis de las instituciones modernas, ¿no? Entonces él plantea que, bueno, es verdad, la escuela pública, como muchas instituciones, están en crisis hoy en día, y él da como dos ideas principales, ¿no? De por qué esta situación es así. Por un lado dice que la escuela como no está en condiciones de cumplir las expectativas sociales que se tienen de ella, ¿no? Y eso tiene una doble cuestión de fondo. Por un lado, que hoy en día la escuela es una institución que está sobredemandada, ¿no? Se le pide a la escuela resolver un montón de acciones y de situaciones que no está pudiendo resolver, desde vacunar a los chicos, hacer el servicio odontológico, enseñarles que no se peleen, que aprendan, que coman. Y al mismo tiempo es una institución que está subdotada. Se le quitan recursos. Bueno, algo de todo esto apareció también en la síntesis que traía Ceci el foro de lo que ustedes dijeron, ¿no? Y se le agrega a esta situación generalizada
una cuestión particular del contexto de los últimos años, donde el avance de miradas individualistas, del mérito y del quiebre hacia lo colectivo y lo compartido, bueno, hacen de la escuela, que es un lugar principalmente para estar con otros, bueno, sea un blanco de problemas, ¿no? Y otro elemento que él trae para pensar, bueno, qué pasa con la escuela hoy, qué pasa con la teoría pedagógica, tiene que ver con que las nuevas generaciones adquirieron un mayor poder, ¿no? Eh, él historiza un poco más también y trae esta idea de que, bueno, que en el pasado, no hace mucho tiempo, inclusive las nuevas generaciones, los adultos, éramos casi dueños de las nuevas generaciones, inclusive en términos materiales, ¿no? Decidíamos por ellos. Y hoy en día, a partir de la conquista de derechos y el avance de la mirada hacia una mirada menos adultocéntrica, bueno, los niños y las adolescencias empezaron a empoderarse más y eso genera tensión con la autoridad de la escuela. Entonces, la pregunta que él se hace, ¿no? En el material que le vamos a compartir para que profundicen, es, bueno, ¿qué hacemos con esto entonces? ¿Cuál es la solución? Y un poco la solución dice, no se trata de recuperar o intentar imponer nuevamente esas autoridades basadas en en los orígenes que traía antes, históricamente en el sistema educativo, sino que lo que se trata es pensar otros modos de vincularse, otros modos de construir autoridad pedagógica y de ejercerla, ¿no? Profesionalizar la tarea docente en términos de poder conquistar mayor alcance y poder acercarse con mayor escucha, mayor empatía, mayor diálogo, inclusive, con los estudiantes. Entonces, si ante la pregunta de los chicos no responden, no hacen caso, antes se respetaba más, uno quiere volver a tener una serie de relatos o de modos que han quedado obsoletos porque no responden a los cánones actuales, bueno, vamos a ir al fracaso claramente y ese romanticismo por un pasado añorado que falsamente era, era real. Se tildó Nico. Se congeló Nico. Bueno, y mientras lo esperamos, continuamos. Em, la restauración no es solución, esta es la idea que estaba un poco compartiendo Nico, ¿no? Volver al pasado. Ahí va, ahí volviste. Estás ahí, Ah, no, yo lo estoy viendo, perdón. ya te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Ah, ¿no me escuchaban? No, ¿Nunca? No, te fuiste por momentos. Bueno, no sé hasta dónde llegué, pues sí. hasta ¿Hasta la, dónde se restaura- escuchó? hasta la restauración no es solución, que idealizar ese pasado donde todo estaba claro, donde lo que decíamos era la ley y todo era maravilloso en esas fotos de tiempo atrás, volver a eso no es la solución. Ese es el planteo de Tendikum. Bien, ese era el cierre de lo que quería decir sobre esto. Entonces, un poco la idea es pensar entonces, bueno, qué otras, qué otros gestos podemos construir para ejercer de otro modo la autoridad. Y hay un autor que nos pareció interesante trabajar, que se llama Robs, un autor francés, y que él, lo primero que dice es una frase que es sencilla, pero al mismo tiempo es compleja, que dice que la autoridad es sinónimo de educación, ¿no? Pareciera una verdad de pedrogullo, ¿no? Pero nos permite poder pensar un poco esto, ¿no? Realmente, sin autoridad no hay educación. Obviamente tenemos que agregarle siempre a esta idea de autoridad su apellido, que es la idea de pedagógico, ¿no? Em, y él nos plantea también que la autoridad debe ser reconocida por ambos
sujetos, ¿no? Por quien ejerce autoridad y por quien es objeto de esa autoridad. Pero no pensarla como un acto de sumisión, como un acto de fuerza sobre el otro, sino como una acción que busca influir positivamente en el niño, ¿no? O en el adolescente. En este caso con el niño estamos trabajando, ¿no? Por eso esta idea de la autoridad es sinónimo de educación. Yo tengo que poder ejercer mi autoridad pedagógica de manera tal que mi influencia en el otro, en este caso, sea lograr que aprenda, que sea más autónomo, que sea un mejor ciudadano, que sea un mejor compañero. Si en mi autoridad pedagógica, al llevarla adelante, no logro eso, bueno, hay algo ahí que pierde un poco el sentido de la escuela, que es lo que hablaba Graciela en el primer encuentro. Y él plantea como una transición, como un recorrido, ¿no? De ser la autoridad a permitir que el otro sea autor, ¿no? Nos parece interesante también recordar que la idea de autoridad requiere ejercer un poder, ¿no? Y en el primer elemento, en el elemento de ser la autoridad, de una dimensión más estatutaria, donde está legitimado ese poder o esa autoridad por el contexto institucional, porque tiene un respaldo atrás un cargo institucional, un sistema que lo sostiene, es una condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, no cualquiera puede pararse frente a un grupo de niños a enseñarles, porque lo da lo mismo, pero tampoco es suficiente que haya estudiado para hacerlo. Es necesario construir en ese vínculo cotidiano una mayor una legitimidad que permita lo que sigue, ¿no? Por un lado es esto de hacer autoridad, ¿no? Y ahí vamos a ponernos algunos ejemplos de lo que hacen ustedes en el cotidiano, ¿no? Eh, Tomar posición, tomar decisiones, ¿no? Eh, Resolver, que parecen cosas simples, pero cuando un directivo no, o alguien que está en el equipo de gobierno escolar, no toma decisiones o deja que otros las tomen o patea la pelota para afuera, bueno, no se hace cargo del poder que tiene, y entonces difícilmente pueda modelizar en otros cómo ejercer el poder y cómo ser autoridad pedagógica, ¿no? Claramente no es algo natural, no es innato, ¿no? Se debe aprender, se debe construir en el proceso. Este espacio de formación busca, obviamente, favorecer que ustedes como equipos de gobierno escolar puedan ejercer esa autoridad pedagógica cada vez con mayor legalidad y mayor legitimidad, ¿no? No es algo que viene dado, ¿no? Por más que sean nombradas en el cargo, no es suficiente con ser nombradas en el cargo, sino que es necesario también otros procesos. Y por último, un elemento que trae Robs, que decíamos antes, es esta idea de permitir que el otro sea autor, ¿no? Intentar desprenderme un poco del poder que tengo para que el otro lo pueda tomar y con ese poder construir algo en el orden de la autonomía, ¿no? Porque lo que buscamos en el mayor de los casos, al hablar de autoridad pedagógica, es que el otro logre su emancipación. Emancipación en términos de poder tomar Decisiones. Y vamos haciendo el engranaje, completando frases hasta que se recupere la... Tenemos un día de... Nosotros estamos en Villa Langostura, Nico, y tenemos un día lluvioso. Y a veces eso es una dificultad para la conectividad. Pero bueno, habilitar al otro es darle un espacio para que tome decisiones. Uno acompaña para que el otro aparezca, ¿sí? En algún punto uno poder correrse y que el otro aparezca en esa situación. Y para eso la condición es la simetría. Nico, ahora ya te volvemos a escuchar. bien. Bueno, si no, si se llama Que el correr otro vueltas, aparezca. Ir para retirarse. Ahí quedaste. bien. Y ahora vamos con una idea de Greco, eh, que una de las principales cosas que se trae es esta idea de la simetría.
puede ejercer una autoridad pedagógica real que el otro sabe, y tampoco que yo no sé. Perdón, no se está Entonces, escuchando. es importante poder, ay. Voy a intentar apagar mi cámara, ¿sí? Ahora se me, ahora se me escucha. Entrecortado, Hola. Nico. Ahora se me escucha un poco mejor. Ahora Sí, sí. Bueno, voy a intentar ahora apagar la cámara a ver si se escucha mejor. Igual estoy cerrando. Eh, es importante pensar que cuando hablamos de autoridad pedagógica, hablamos de que alguien posee un saber que el otro no sabe, y ese vínculo pedagógico permite que haya que suceda la enseñanza, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué pasa cuando el conocimiento que yo poseo como docente o como equipo de conducción está al alcance de la mano de otros en otros lugares, en otros contextos? Bueno, ahí es importante pensar cuáles son los elementos propios de autoridad pedagógica. Eh, y en última instancia, la autoridad pedagógica también tiene un elemento que tiene que ver con la responsabilidad. Tener mayor responsabilidad que, que el otro, de que el otro aprenda, es un signo de autoridad pedagógica. Si los chicos están en la escuela para aprender, la mayor responsabilidad de que aprendan, ¿sí? No es tanto de los chicos, sino que es nuestra. Entonces, ejercer con ética esa autoridad pedagógica y buscarle otros elementos, ¿sí? Piénselo también en términos de asesoramiento, como decíamos antes. Si un equipo, una persona que está en los equipos de conducción tiene que acompañar a una colega que se formó en otra jurisdicción, que se formó con otros enfoques de enseñanza, que tiene una situación particular que no está pudiendo hacer su trabajo, bueno, nosotros tenemos la mayor responsabilidad para hacer que esta docente sea la mejor docente posible en nuestra escuela, ¿no? Eh, entonces, por último, esa responsabilidad tenemos que poder responder sobre ella en términos éticos y en términos políticos, ¿sí? Sobre todo por el cargo que estamos ocupando y por el fin último de la educación que decíamos al comienzo, que tiene que ver con la posibilidad de influir positivamente en los demás y generar en los niños la mayor autonomía posible en la toma de sus decisiones. Lamento que se haya escuchado tan mal, perdón, eh, pero bueno. No se escuchó tan mal, Nico. Tuvimos una serie de dificultades que sorteamos con bastante dignidad. Así que creo que vamos bien. Nos dirán ellos y ellas si vamos bien. Eh, Ciertamente, y lo hemos charlado muchas veces, inclusive se pone muy de manifiesto en la formación inicial, que la asimetría, vivimos en una época donde la asimetría tiene muy mala prensa, ¿no? Como que nadie quiere la asimetría. Está, están en boga por ahí otros modelos relacionales que muchas veces lo que termina erosionando es esta idea de que en realidad la asimetría por supuesto, es en conocimiento, y hoy vamos a hablar sobre la importancia del conocimiento en esta relación asimétrica de autoridad, pero también lo es en responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme, ¿sí? De dirigir, de organizar, de gobernar, de asesorar y de garantizar, en cierta forma, que los aprendizajes de calidad sucedan. Y que algo del orden, de lo interesante, de la función de la escuela suceda en cada rutina escolar, ¿sí? En términos de aprendizajes, en términos de jerarquizar el conocimiento como eso de lo que nos ocupamos en la escuela, porque no hay otra institución que se ocupe de eso. Y nosotros un poco estamos ahí para velar porque eso suceda. Pau, ¿querés ir a la siguiente diapo? La pregunta un poco que subyace a todo esto es qué saberes necesitamos para hacer esa tarea, ¿no? De colocarnos en una relación asimétrica con nuestros docentes, con los docentes que tenemos en la escuela,
de dónde tenemos que armar en esto que un poco aparecía en el primer encuentro. Bueno, yo hace 5 minutos era su compañera, ahora soy su directora. ¿Cómo se construye esa simetría? ¿Sí? Que no viene, digamos, de esto de no poder asesorar porque hace 15 minutos soy dire o era tu colega, sino desde dónde, desde qué conocimientos, desde qué decisiones yo puedo construir una posición y saberes que me permitan asesorar, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con poder visibilizar que la autoridad pedagógica sea de esa que hablamos cuando hablamos de nuestros docentes con nuestros estudiantes, ¿sí? O de esa que hablamos cuando hablamos de nuestra relación con los equipos docentes. En ambas lo que subyace es un concepto que en realidad se construye en un proceso, ¿sí? No, la tipología de Robs no es tipo solamente de autoridad, sino también que puede leerse como un proceso de que empieza la autoridad de una manera, pero tiene que ir construirse hacia otro lugar. Y esta conceptualización se sostiene en estos 4 pilares, ¿sí? Que muestran en esta diapo, un poco para tenerlos presentes. Mencionábamos recién que la autoridad en principio, se sostiene en el conocimiento, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a intentar hacer foco no solamente en este encuentro, sino también en este ciclo formativo, ¿sí? En el saber disciplinar, en el saber pedagógico como condición para construir esa relación de autoridad que me permite asesorar con potencia. En el vínculo, y por eso también vamos a respetar que son necesarios pero no suficientes, los encuadres relacionales, los vínculos y la afectividad que circula, las relaciones de confianza que permiten que lo que tenemos para ofrecer en términos de asesoramiento sea recepcionado, ¿sí? El respeto a las normas, los encuadres, la organización, los acuerdos y la coherencia, también ahí hay saberes que son muy valiosos para poder construir una relación de autoridad. Y por supuesto, las prácticas reales de la enseñanza y de la gestión y el gobierno, que son las que de alguna manera hacen visible esos conocimientos en la acción, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los saberes que necesitamos asesorar, bueno, un poco los saberes vienen de todos estos lugares y un poco declararles la decisión que tomamos de que nosotros ahí, en las prácticas de la enseñanza, y ahí cuando hablamos del conocimiento, en términos de conocimiento pedagógico didáctico y saberes disciplinares, ahí es donde nos vamos a parar para ver cómo podemos potenciar nuestro trabajo, ¿sí? Pasamos a la que sigue, Pau. Y nosotros vamos a partir de esta idea, que para nosotros es central, ¿sí? Que es que la autoridad del directivo está sumamente ligada al saber. Y esto un poco viene a romper esta idea, ¿sí? Que también es una idea que es muy sistémica, digamos, no es una idea que solamente habita en nuestras representaciones, sino que como la experiencia y los años de experiencia de antigüedad hacen al buen director, ¿no? Por supuesto, la experiencia es un capital, es condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Es algo que es valioso, pero no es suficiente. Y en esto decidimos hacer como 3 colecciones de ideas que nos parecen potentes para plantear, para abrir juego, y después van a profundizar ustedes en la lectura, ¿sí? La primera idea, no podía ser de otra manera, es de Alicia Camiglioni, ¿sí? Enorme, Alicia Camiglioni dentro del saber didáctico nos dice que el directivo es un par experto, ¿sí? Y es necesario como desglosar esta idea de qué significa decir que es par y qué significa decir experto, ¿no? ¿En qué sentido es par y en qué sentido es experto? Es par en el sentido de que es docente, ¿sí? Y en este ser docente, igual que el otro, es que yo sé de ponerme a tu lado, ¿está? No tiene que ver con esta simetría del control, de la verificación, de la vigilancia, ¿sí? Sino en este acompañar caminando al lado del otro. No para decirle lo que tiene que hacer, sino para hacer lugar para que el otro tenga las condiciones dadas para tomar las mejores decisiones. Y esto es a partir también del asesoramiento que se pueda producir en este vínculo, ¿sí? La didáctica que fundamenta las decisiones pedagógicas, el dominio
sin dominio de estos saberes que son pedagógicos didácticos, no hay transformación real de la práctica, ¿sí? Y esta idea del par como quien habilita las preguntas, ¿sí? Sobre lo que está sucediendo y encuentra los momentos para preguntar por lo que está sucediendo, pero no solamente desde la pregunta abierta generalísima, sino la pregunta didáctica punzante, ¿no? Y después vamos a ver cómo una pregunta se puede volver punzante, no en el sentido de que moleste verdaderamente al otro, sino que realmente movilice la indagación y la reflexión, ¿no? Y después seleccionamos también algunas ideas de Ventura y de Nicastro que tienen que ver con esta cuestión del encuadre, de la relación que construimos con quienes tenemos que asesorar, eh, que tienen que ver con los vínculos y las formas en las que se construyen estos encuadres, estos acercamientos, estos consensos acerca de cuál es nuestro rol y por qué nos acercamos, por qué vamos a observar, por qué queremos observar, por qué queremos leer las planificaciones. Bueno, todos estos son acuerdos, no acuerdos en el sentido de que yo les voy a preguntar si quieren que lea la planificación, sino acuerdos en términos de para qué lo hacemos, de cuál es el sentido, ¿sí? ¿Cuál es el sentido del gesto? Y de la construcción también de comunidades de aprendizaje, donde de verdad los saberes que yo tengo disponibles me permitan no solamente hacer acompañamientos en términos individuales, ¿sí? De cada uno de mis docentes, sino poder trabajar en una comunidad de práctica que aprende junta, que socializa lo que hace, que es capaz de intercambiar saberes, que es capaz de colaborar en los avances, de socializar buenas prácticas, pero con un sentido también de agudeza, no en el sentido de la pregunta abierta de qué estamos haciendo y pensar que solo por ósmosis de contar lo que estamos haciendo en el aula, algo del orden de la transformación va a suceder. No es por ósmosis, ¿sí? No es porque solamente compartamos las experiencias, que las experiencias digamos, transforman por contacto las ideas que tienen otros, ¿no? Es por ahí con preguntas realmente, con propuestas realmente dirigidas, que tengan un sentido pedagógico didáctico y que habiliten otras formas de intercambiar, ¿sí? En este sentido, no es lo mismo aprovechar una jornada institucional para intercambiar experiencias en un sentido general sobre el área de matemática, ¿sí? A generar una jornada institucional donde se trabaje específicamente sobre cómo se está trabajando el error en el área de matemática. Son dos jornadas completamente distintas, ¿sí? En lo que nosotros vamos a insistir es en esta idea de que cuando hay saberes pedagógicos didácticos disponibles, se le puede dar una capa de complejidad, de reflexión, de indagación y de potencia al asesoramiento que es muchísimo mayor, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente, Pau. Y en este sentido, no solamente saber cuáles son los saberes que están disponibles, de dónde los tengo que ir a buscar, porque por otra parte todos sabemos que todos tenemos formación inicial, pero que la formación docente es permanente, ¿sí? Y en este sentido nosotros somos los que tenemos, esto es una propuesta formativa, pero nosotros tenemos que, como asesores, estar todo el tiempo hambrientos y curiosos de qué formaciones, en qué sentido tenemos que ampliar nuestros marcos de referencia teóricos para poder potencializar nuestro asesoramiento. Hay un montón de estrategias y dispositivos, además de la observación de clase, en donde ese saber encuentra surcos por donde potenciar las prácticas de la enseñanza, ¿sí? Y en la medida que nosotros no solamente diversificamos porque reconocemos que hay muchas formas de hacer llegar nuestro asesoramiento, sino porque además que cuando esas formas, esos dispositivos y esas estrategias se combinan entre sí, como todas las cosas, cuando yo diversifico, las posibilidades de que algo interesante y valioso suceda son mayores, ¿sí? Y entonces poder ese asesoramiento también tejerlo en la supervisión de planificaciones, también acompañar los momentos de pasillo y de recreo, que son momentos de guardia baja, de guardia defensiva baja, para hacer preguntas, para preguntar
por esa clase que leí en la planificación, qué es lo que verdaderamente sucedió, si pudo suceder como esperaba, o cómo sorteó alguna dificultad en particular. De realmente planificar las jornadas con un sesgo pedagógico, didáctico agudo, focalizado, ¿sí? Y también de poder leer la rutina, las paredes del aula, los cuadernos, las carpetas, ¿sí? Y otros momentos de la rutina escolar en clave pedagógico-didáctica, ¿sí? Y una plaquita más, Pau, en cada una de estas instancias, en cada una de estas instancias, hay una decisión que nosotros tenemos que tomar o un posicionamiento que nosotros tenemos que asumir para que todo esto sea posible. Y es el valor, enorme valor, de entender el trabajo que hacemos como un trabajo de diseñar conversaciones. ¿Está? ¿Y por qué digo diseñar? No es una decisión azarosa hablar de diseño, porque bueno, implica una planificación previa, un esbozado, ¿sí? Un diálogo interno sobre por dónde entrar, con qué pregunta, ¿sí? ¿Qué ejemplo usar? ¿Qué modelo de acercamiento es mejor con ese docente? ¿Qué diálogo esta situación con este grupo, qué diálogo necesita, ¿sí? Poder detectar de la trama institucional, de la rutina escolar, cuáles son las conversaciones más necesarias que se tienen que llevar a cabo esta semana, conversaciones pedagógicas, didácticas, ¿sí? Entonces, bueno, en esas conversaciones poder partir de preguntas, poder diseñar preguntas para conversar con el otro. Estamos como muy estructurados para escuchar, para responder, ¿no? Te hago un par de preguntas, pero son más retóricas que preguntas reales, porque en realidad lo que yo tengo es urgencia de decirte lo que vos tenés que hacer. Y para poder asesorar de verdad yo tengo que romper eso, porque si no, no va a suceder, no va a suceder nada del orden de lo distinto, de lo valioso, ¿sí? Entonces, bueno, elegir un puñado potente de preguntas y de repreguntas, ¿sí? Así como cuando pensamos una clase, preguntas y repreguntas para que salte esa ficha sobre la que necesitamos trabajar. Y que autorizar al otro tiene que ver con que, bueno, si aparece la ficha, que el otro sienta que la idea fue de él, ¿no? Porque de eso se trata, que finalmente el otro perciba que fue él el que llegó a la conclusión, no que yo le dije lo que tenía que hacer, ¿no? Y para eso hay que reaprender a saber escuchar. Hay que verdaderamente escuchar para entender, para comprender qué es lo que vio, qué es lo que vivió, qué es lo que pensó el docente sobre esa situación que yo observé, sobre esa práctica, sobre esa planificación, sobre eso que se está viendo, qué es lo que él ve, qué es lo que él piensa, qué es lo que él siente. De verdad, escucharlo. Y tomarnos un momento antes de tener algo para decirle sobre lo que tiene que pensar, sobre lo que tiene que decir, sobre lo que tiene que hacer. Y en lugar de decirle lo que tiene, poder hacerle esa pregunta que movilice, ¿no? Otro posicionamiento. Y por otro lado, también esta idea de poder mirar, ¿no? Observar. Cuando Nico les compartía hace un ratito la trilogía de Robs, ahí estaban estas tres ideas, ¿no? De ser autoridad, hacer autoridad y habilitar al otro para que sea autor, ¿no? También es muy importante saber que tampoco se puede producir asesoramiento sin tomarnos un tiempo para asesorar, sin la pulsión de tener algo para decir, ¿no? Ser parte, tomarnos un tiempo para conocer y suspender el juicio, ¿no? Aparecía como esta idea muy importante de pausa. No vamos, escuchamos pero no juzgamos, observamos pero no juzgamos, ¿sí? Queremos conocer estas prácticas, estas decisiones,
e ir construyendo una trama con paciencia, ¿sí? Y también con mucho optimismo pedagógico. Nos sirvió para estar en el aula y ejercer el rol docente, seguramente nos va a servir para acompañar con potencia a los docentes en la escuela, ¿sí? Em, y en este sentido, recuperar, como decía acá, el saber mirar, poder hacer colecciones de gestos de la rutina escolar que adquieran nuevos significados y que nos ayuden a interpelar por lo que sucede en las aulas, ¿sí? Em, Recuperando esta idea de las conversaciones, de los dispositivos, de las estrategias, de la diversidad y de los saberes, profundamente de los saberes, es que también vamos a hacer una serie de propuestas en lo que resta del encuentro, ¿sí? Si les parece bien, abrimos un momento de preguntas, ¿sí? O de intervenciones o de valoraciones acerca Perdón, de... sí. Sí, Acá Paula, me quedé ahí rebotando y me pareció primero súper claro lo que trajeron y muy ordenador, me parece. Y al mismo tiempo, mientras los escuchaba a los dos, me resonaban cosas que había leído en el foro, ¿no? Y me anoté como tres cositas antes de que se abra la ronda de preguntas o de intervenciones que me gustaría como enganchar con lo que ustedes dijeron. Uno, que aparecía como una crítica a que el asesorar o al observar o al acompañar no se trataba de un saber experto. Y retomando lo que ustedes traían, a mí me parece que sí nosotros tenemos que trabajar sobre un saber experto, porque algo nos hace como diferentes a cualquier otro que haya pasado por la escuela y que cree que por haber pasado por la escuela puede opinar acerca de cómo enseñar matemática o cómo jugar en la sala de 5. Me parece que ahí hay algo interesante que ustedes trajeron y que yo no quiero dejar pasar, que es que tenemos un saber experto. Digo, el saber de la enseñanza, y no es lo mismo alguien que no aprendió acerca de la enseñanza y que sabe los contenidos de matemática a alguien que estudió para saber enseñar. Entonces, me parece que hay un saber experto que es necesario ubicar en esa asimetría que nos hace directivos, docentes, digo, lo que seamos dentro de la escuela o en el territorio. Me parece que este punto nos fortalece como profesionales de la educación. Por otro lado, vos dijiste recién, no juzgamos, y está buenísimo esto, pero lo que sí hacemos es problematizar, ¿no? No juzgamos, pero problematizamos, porque creemos que esa mirada en esa observación y en ese acompañamiento tiene que ver con problematizar desde un otro externo que mira lo que pasa y que ayuda a ese que está in situ en esa clase, en esa planificación, en esa sala, haciendo lo que sabe que tiene que hacer, pero que no ve cómo lo hace. Entonces, ese problema o ese signo de pregunta que uno pone como observador, como asesorador iba a decir, asesor, me parece que es súper relevante desde ese saber experto. Entonces, esas dos cosas me parece que es interesante. Y por otro lado, hay algo muy importante que es, yo como docente puedo manejar los enfoques de las disciplinas o de las áreas que tengo que enseñar, pero muchas veces no nos damos cuenta y en las aulas aparece más la propia biografía escolar de cómo aprendí matemática, lengua o sociales, que los enfoques que me proponen los diseños curriculares, ¿no? Entonces, esto por ahí lo vamos a desarrollar más en las clases, en los encuentros que siguen, pero me parece importante recuperar o problematizar cuando esa persona que está enseñando, que está trabajando en la sala, lo está haciendo desde su propia historia, porque no se contradice con lo que proponen los diseños. Entonces, está bueno en ese lugar de directivo, de supervisor, o de equipo de orientación, mirar esa enseñanza, porque a veces, como la otra vez dije también, ¿no? Los problemas de convivencia en las escuelas muchas veces son una denuncia a la enseñanza, ¿no? Entonces me parece que es interesante también aportar desde ahí a esa mirada. Bueno, nada, y me callo. no, Gracias, no, chicos. está buenísimo, Pau. Un poco por eso, retomando lo que vos decías, creo que está muy bueno lo que seleccionaste para retomar.
Cuando yo les proponía, observamos pero no juzgamos, es porque el poder asesorar es un proceso que implica una construcción, o sea, yo no puedo el día 2 que soy director presentarme en un aula y tener una pretensión de una devolución, de un asesoramiento, digo, es lícito, no solamente es lícito, sino que es condición asumir que hay un proceso de conocimiento de la trama institucional, del rol, ¿sí? Del poder tener algunas ideas previas sobre lo que está sucediendo en las aulas para poder producir asesoramiento de calidad, ¿sí? Y en este sentido, que no sea el que no tengo algo para decirle, el pretexto perfecto para no entrar nunca en el aula. ¿Sí? Porque yo estoy segura y creo que mis colegas también podríamos decir, van a ser todas así más o menos con la cabeza afirmativa, que algunos de ustedes no solamente no entran todo lo que quisieran en las aulas acompañadas de sus docentes, sino que lo hacen de manera muy esporádica o no lo han hecho en lo que va de este año o en los últimos años. ¿Sí? Y no lo decimos porque intuimos que ustedes tienen un bajo nivel de implicación con la tarea, sino porque sabemos lo que está sucediendo en las escuelas. La variedad y exigencia de las demandas, las realidades. Entonces, sabemos que nos cuesta hablar de lo que no tiene que ver con lo que modélico, digamos, ¿no? O decir, esto también está pasando, pero nos imaginamos que muchos de ustedes tienen muchas, digamos, interponen muchas cosas a la práctica, al gesto de acompañar a sus docentes en el aula, ¿sí? Entonces, bueno, entendamos que también es un proceso. En esto de decir la autoridad se construye en un proceso, hay que arrancar, digamos, con algunos gestos que tienen que ver con ese de me arrimo porque quiero ver cómo trabajas esto y conocer cómo vos trabajás es requisito de que yo en algún momento te pueda hacer un buen asesoramiento. Vamos a sincerarlo, porque no es del orden de lo mágico, ¿sí? Que viene con el cargo y la carga. ¿Está? Entonces, en algún momento hay que arrancar, y hay que arrancar en un proceso que sea sumamente genuino, honesto y comprometido, porque seguramente hay un montón de saberes que me faltan y los voy a tener que ir a salir a buscar. Voy a tener que estudiar un montón para poder asesorar bien. Y eso también hay que sincerarlo. No se termina nunca de estudiar para asesorar bien. ¿Sí? Y esto que decías desde saber experto tenía que ver con esto que yo devolvía de que vivimos en un momento social, político, donde la simetría tiene muy mala prensa. ¿Sí? Colocarme en el lugar de la autoridad nos cuesta un montón, aunque lo digamos, aunque sea políticamente incorrecto, sabemos qué es lo que nos pasa. Es más fácil quedarse más del lado del par que del par experto con los colegas. Es más cómodo para uno, es más cómodo para los colegas. Sentimos que en un punto nos devuelve algo del orden de la armonía, porque es problemático ponerse en el lugar de la autoridad, pero lo tenemos que hacer, porque si no nada interesante sucede, o nada del orden de lo transformador, porque si nadie molesta, indaga, golpea una puerta, pregunta, cuestiona algo que se presentó en una planificación, si no hay una intervención, recuperando la idea de Graciela de la intervención como esta idea de interponerse para cortar el soliloquio del otro, ¿no? Si no queremos que los docentes trabajen en soledad y las cuatro paredes del aula y cada maestro con su librito, hay que interponerse, porque si no, no sucede, si no nos interponemos o no generamos las condiciones para que algo se interponga, ¿sí? Y es re importante que lo asumamos, porque si no, lo que nos queda es cada maestrito con su librito, las cuatro paredes del aula y todo lo demás, que ya lo conocemos muy bien. Nilda. Por ahí con ahí va. Ay, perdón, Nico. No, te iba a decir que con el riesgo de seguir, de que no estemos spoileando lo que pensamos hacer después, que demos la palabra para saber, a ver si hay consultas o preguntas antes de ir al trabajo en salas. No, yo no veo las manos levantadas por eso. Nilda. Sí, Hola, Nilda, Acá estoy, Teresa acá y estoy, María Victoria. acá estoy.
Sí, Dale. ¿cómo les va? ¿Cómo están? Ahí escuchándote, Cecilia, en el final, bueno, esto de que asumir el lugar de autoridad, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en el último tiempo? De que hay como una línea muy finita entre que nos cataloguen de autoritarios. Entonces eso ha hecho también de que a la hora de ejercer la autoridad, mantenernos como a la defensiva, no sé cómo decirlo, pero hay de esto también en las instituciones, ¿no? Eh, y en esto pensaba, cuando yo era directora, estaba, siempre que iba a las aulas a observar, por ejemplo, iba con alguna propuesta mía, no iba con la intención de quedar, pero me resonó mucho esto de que vos dijiste, como esto de querer ser compañera, de estar en la misma línea con la compañera. Leía un cuento, por ejemplo, o iba, pero también como, como una docente más, porque ocupar el rol de autoridad, hay que haber estado mucho en una institución y los colegas te tienen que conocer, porque si no, hay ahí como algo muy, muy finito de que se te vaya o se tergiverse. Lo pensaba en esa línea, ¿no? Teresa. Gracias, Nil. Totalmente, Nilda. Teresa, Hola, buenas tardes. Sí, en realidad me quedó como haciendo ruido, más que nada como, no ruido, pero simplemente pensarlo. Yo tomé hace poquito tiempo una bicidirección, una escuela, tengo muchos años ya de servicio, me falta poco para retirarme. Y he estado muchos años en aula, ¿no? Y hoy justo una salida de la escuela, antes de venir a casa y que me acordaba, ¿no? Que ya venía para la formación, estábamos en la salida de la escuela y, bueno, venían ya a retirar los papás a sus niños y estaba con una seño. Yo entonces la seño me dice, uy, la mamá de Pedrito al final no vino hoy. Entonces dice, la cité y no vino. Ah, le digo, señor, ¿qué te pasó? ¿Por qué llamabas? No, dice, porque Pedrito está muy desfasado. Los nenes saben llegar hasta el 1000 y él está en el 10. Ajá, le digo, ¿y para qué llamaste a la familia? ¿Qué querías conversar? Entonces dice, no, para decirle que se busque una maestra particular. Entonces yo me quedé ahí, bueno, el niñito lo retiraron, se fue. Yo no es una docente que acompaño específicamente, porque estamos divididos en ciclos, pero me quedé como pensando ahí, ¿no? Entonces lo único que le dije, bueno, señor, ¿sabes qué? Mañana vamos a conversar, vamos a buscar un ratito y vamos a conversar sobre Pedrito. Pero bueno, me quedó haciendo como mucho ruido esto, ¿no? De pensar evado la responsabilidad, dejo que la familia, no sé, esto, mi rol cuál es enseñar, es buscar el aula, la escuela, tiene esa función, ¿no? Entonces como que me quedó haciendo ruido porque es una chica joven y como que ella para era natural decir esto, ¿no? A la familia, búsquense una maestra particular. Pero bueno, mañana me encontraré con ella y demás, pero bueno, simplemente lo traje como porque me vine media ahí movilizada con esa idea de ella. me La parece barrera en el niño o en la familia. parece muy valioso, Teresa, lo que traes, y porque además me permite decirles algo que pasa generalmente, y es que sentimos muchas veces que cuando pasan estas cosas y, ay, no le dije, ¿por qué no le dije en ese momento? Y nos parece como que fue una oportunidad perdida, y en realidad no hay nada más potente que el, ¿sabes que ayer me quedé pensando? Ven y charlemos un ratito de esto. ¿No? Porque no es en el momentismo absoluto que nosotros vamos entregando, devolviendo, pasando la pelota y haciendo como esas intervenciones mágicas de que si no es en el momento, no sirve. Decir me quedé pensando también modeliza una forma de posicionamiento frente a la realidad, que es compleja y entonces requiere que nos quedemos pensando. Que lo que sucedió nos quede como rebotando, haciendo, dijiste, me hizo ruido y está bien, o sea, quedarse uno rumiando el ruido, porque implica la reflexión, no es el acción-reacción, ¿sí? Yo me quedo pensando en tus representaciones, en tus marcos de referencia, en por qué te pareció que vos tenías que devolverle a esa familia que ese chico necesitaba un particular, y entonces me quedo pensando, ¿qué te puedo preguntar para que vos movilices eso que pensaste?
y es algo súper necesario que suceda, ¿sí? Puede ser no solamente mañana, si lo haces la semana que viene o antes de esa reunión sería favorable, ¿no? Pero si también la reunión sucede y hay algo para decir, es sumamente necesario, muy Perdón, valioso. Ceci, perdón, Ceci, me quiero sumar ahí a lo que dijo Teresa, que no creo que se escape. Vos dijiste, ¿por qué necesito en particular? Yo también preguntaría por qué tienen que saber hasta el 1000, porque eso da mucha cuenta del enfoque de matemática también, que se maneja en esa aula, ¿no? Me parece súper necesario preguntarnos eso también, ¿no? Porque si no, nos quedamos solo con una parte, ¿sí? No quería dejar pasarlo eso, perdón que me metí. Es que justamente lo que cuando compartimos la placa hace un ratito, donde había 4 elementos sobre autoridad pedagógica, eh, uno tiene que ver con el vínculo, otro con las normas, otra con las prácticas de enseñanza y otro con el conocimiento. Entonces, es verdad, Teresa identificó rápidamente algo vinculado con no hacerse cargo de esa autoridad que tiene y ya dijo, bueno, para tirar la pelota para afuera, como que se ocupe otro, pero también esto que trae Pau, decir, bueno, pero ¿qué está mirando esta maestra? ¿No? ¿Desde qué lugar está queriendo que los chicos demuestren aquello que saben? Entonces, es importante ahí, pero creo que es un ejemplo clarísimo para poner como en juego todo lo que estuvimos trabajando en este tiempo, esta hora y media. Gracias, Teresa. María Victoria. No sé qué. Yo, hola. Sí, se me jugaron un montón de cosas, chicos. Me pareció sumamente interesante todo lo que hablaron. Y me parece interesante encontrarnos acá todas personas con una trayectoria escolar como docentes amplia de aprendizaje. La construcción de la autoridad pedagógica, hay dos cosas fuertes, ¿no? En la escuela uno llega a veces por puntaje, que es la legitimidad que nos da el estatuto, y la legitimidad que tenemos que construir con nuestros compañeros. Me resonó algo que dijeron yo hoy tomo la dirección y mañana ya me enfrento a observar una clase sin estar como, primero lograr conocer situadamente mi rol, ¿viste? Vamos pasando, como cuando nos pasan que de primer grado nos pasan a séptimo, digamos, uno va construyendo también ese saber estudiando, observando y poder intervenir. Entonces yo creo que también se juega también hay variables que me parecieron sumamente interesantes de las compañeras que hablaron recién, como pensar que autoridad pedagógica es como autoritario. Hay como un quiebre ahí importantísimo en los paradigmas donde nos paramos. Uno es punitivo y el otro tiene que ver con los saberes y las experiencias. Me parece, chicas, por Dios, esto es de lo personal. Hay resistencias en los compañeros cuando uno empieza, y estos lugares de observación generan resistencia, sobre todo, y coincido en algo que dijeron que me parece sumamente importante, que dijo Paula recién, que es el tema de el conocimiento. ¿Por qué tiene que saber hasta el 1000? O sea, el conocimiento, ¿no? Uno a veces se encuentra con docentes que realmente estudian durante toda su carrera y cada vez que uno y va haciendo una trayectoria de reconstrucción y recopilación y como de reformulación y cambios de paradigma a lo largo de sus 20 años de docencia. Hay otros docentes que iniciaron así y la trayectoria que inician es solo con la trayectoria escolar que ellos vivieron. Entonces me parece como que hay como que diferentes dimensiones, y ahora se suma una más que a mí, desde el rol que me toca a mí en este momento que estoy justamente en la EOPIE, que también tiene que ver con el tipo de intervenciones que hacemos y cuando la familia nos interpela como autoridad, ¿no? La familia viene y nos interpela como autoridad, interpela también a mi compañero docente, ¿no? Y yo como autoridad dentro de la escuela
cómo, o sea, ¿qué hacen ustedes por mi hijo? Recién la compañera que habló dijo, bueno, la seño lo va a mandar, va a sugerir que lo manden a particular. Y ella se quedó reflexionando. Después tenemos al papá que entra muy preocupado y realmente podés entablar un diálogo y no cuestiona tu autoridad pedagógica porque la supiste construir, pero también tenemos el papá que atravesado por una crisis económica, atravesado por una situación barrial, atravesado por todas las circunstancias que vivimos actualmente, y viene de forma agresiva, violenta, a veces, muchas veces se nos pasa de la dirección y va directamente al grado. Digo, Perdón, ¿cómo María hay... Victoria, un comentario antes de continuar, y sobre todo porque veo 4 o 5 manitos levantadas. Importante lo que vos traes. Sí, claro, hay varias dimensiones. Con las familias también construimos autoridad pedagógica. Y la autoridad pedagógica se construye con las familias, conociendo de lo que hablamos, ¿sí? Un director que una familia viene a tener una preocupación y está en la nada misma sobre lo que está sucediendo en ese grado o con ese alumno en particular, y bueno, difícil ahí construir una relación de autoridad si se nota que el director no conoce el docente, no conoce el grado, no sabe lo que está pasando. Bueno, Exacto. los saberes, el conocimiento de la trama, como dijimos, es una parte importante. Los saberes que tenemos disponibles para armar marcos de referencia y pensar cómo nos posicionamos también. Y las prácticas y la experiencia también es una parte importante, como dijimos, porque hay que conversar mucho, no solamente con todos los docentes, porque nosotros también ampliamos nuestro marco de referencia a través de conversaciones interesantes con todos nuestros docentes, en todo tipo de situaciones y con docentes de otras escuelas. Hay que desplegar el arte de la conversación, hay que hacer de las conversaciones ese lugar donde se despliegan conocimientos, se comparten, uno aprende a escuchar. Uno aprende a escuchar a personas que piensan distinto, empieza a entender cuáles son sus marcos de referencia, es sumamente nutritivo. Entonces hay que conversar todo lo que uno puede conversar, ¿sí? Sí. Tenemos a Dina, a Natalia, a Tatiana, a María del Carmen, y en ese orden les voy a pedir que tratemos de ser sintéticos, así las podemos escuchar a todas. eh, e ir a las actividades de la sala, ¿les parece? ¿Sí? Dina, empezamos con vos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. No, yo la verdad que estoy muy nutrida por todo lo que se está hablando. Siento que que me conmueve profundamente muchas de las cosas que se dicen, atravesada por la práctica actual, que estoy desde noviembre del año pasado en la vicedirección de una escuela primaria muy grande, que somos 2 vicedirectoras y una directora. Y como vos pediste que dijéramos cuáles eran nuestras incertidumbres también y en qué cosas teníamos miedo de estar haciéndolo mal, eh, a mí lo que me sucede es que la vorágine y de las demandas y de lo administrativo y de lo relacional con las familias y lo que sucede en las aulas, y que tenés que llamar a una familia, llamar a la otra, contestar a la defensoría, contestar a la EOPIE, pedirle que intervengan porque está bueno, pero a la vez genera un montón de demandas. Entonces, hay un montón de cuestiones que me llevan puesta y yo digo, tengo que ir al aula. Yo converso mucho con los docentes en el pasillo, las traigo a la dirección, tratamos de hacer reuniones por grupo de grados, eh, pero a veces siento que no puedo romper con esa vorágine que me lleva puesta del día a día. A veces entro a las 10 de la mañana, salgo a las 6 y media de la tarde, estoy en mi casa, me siento y digo, ¿qué hice hoy? Y hago el raconto mental, que no paré un solo segundo, no me tomé un mate, porque ni siquiera tenemos a veces tiempo de hablar entre nosotras. eh, eh, y entonces es ¿cómo hago? A mí me cuesta mucho eso, porque yo sí, en un principio tenía resistencia de entrar al aula por esta cosa de recién empiezo y desde qué lugar me paro yo ahora para asesorar. Pero más allá de eso, aunque yo rompa con eso y aunque me nutra y aunque lo que me pasa es que la gestión de los tiempos me está llevando puesta. Siento que me llevan puesta los emergentes. Estoy siempre apagando incendios. Y bueno, eso es.
esa es mi duda, digamos, pero de todas maneras todo lo que están diciendo me parece sumamente apropiado y me nutre profundamente. Así que muchas gracias. A vos. Gracias, Dina. Natalia creo que está, ¿no? Bueno, gracias. Sí, cortito. Me aparecían varias preguntas en relación a la responsabilidad del directivo. Salió esto de la responsabilidad, no tomé nota de todo, pero era esta responsabilidad en términos éticos y políticos de acompañar a ese docente a ser el mejor docente que pueda ser. Y me aparece como en el cotidiano directivos que acompaño. Yo trabajo en asesoría pedagógica hace mucho y ahora estoy en un EAPSE. Directivos que realmente entran al aula, acompañan, intentan y del otro lado algo que sigue sin aparecer. No tanto, no solo desde la voluntad o desde el deseo, que algunos compañeros y compañeras realmente o no aparece o no se lo ve, como también de la formación y de la formación básica, de la formación continua que no está, incluso de un saber disciplinar que muchas veces también falta. Entonces me preguntaba, en esta frase que decía, el asesoramiento potente es una posición que se sostiene en el tiempo y en todos los dispositivos disponibles. Pienso cuáles serían, si hay que crear nuevos dispositivos. O sea, hago una pregunta como me la hago, ¿no? Yo entiendo que tal vez no hay una respuesta cerrada y hay unas inquietudes que se quedan abiertas, pero me parece importante pensar en qué dispositivos se pueden crear, redes entre directivos, redes entre los mismos docentes, de qué modo andamiar cuando este aprendizaje que le toca transmitir al directivo o brindar y acompañar y que es su responsabilidad, cuando no hay un otro ahí o del otro lado no aparece nada y pienso en términos de corresponsabilidad, que siempre traemos esa palabra y tratamos de trabajarla, ¿no? En las instituciones. Bueno, eso. Se me venía como esa inquietud al pensar en cuántas responsabilidades, ¿no? Para el equipo directivo, más allá de que esto, ¿no? A veces son nuevos, a veces todavía no saben o se dan el tiempo. Pienso en estos que sí se dieron el tiempo de aprender el rol, de que sí se capacitan, de que sí están súper comprometidos con la tarea. Eso. Bien, gracias Natalia. Pienso en función de tu consulta y recuperar un poco lo que decíamos antes, es que cuando hay un otro que no está pudiendo por alguna cuestión particular, eh, la realidad es que la mayor responsabilidad para que eso después se modifique es nuestra, esa es del equipo de conducción, ¿no? De intentar acompañar, de intentar ver qué sucede, de intentar encontrar la vuelta. Inclusive si uno lo piensa en términos de lo que pasaría con un niño en la escuela, bueno, uno seguiría intentando. Y seguiría intentando de otra manera. Bueno, con los compañeros también es importante hacerlo, es verdad, son adultos, están trabajando, digamos, hay otras variables en juego y uno esperaría que haya como un piso común en un montón de cuestiones, pero acuérdense que el sentido común es el más común de los sentidos, ¿no? Entonces lo que nos parece que es esperable, para otros no tanto, entonces es importante sostener los pactos. Pero claramente son procesos que llevan más tiempo, ¿sí? Gracias. Tengo acá presente que hay dos colegas que levantó la mano, Tatiana y María del Carmen. Les propongo, compas, que tratemos de ser sintéticas, así después podemos tener tiempo de hacer el trabajo en salas y escucharnos todos. ¿Les parece? Tatiana, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, primero que la escuchaba a Dina y realmente es como estar pensando lo mismo, porque también recientemente estoy en la vicedirección de una escuela y realmente todo el tiempo, ¿no? Una por ahí tiene que estar resolviendo ciertos emergentes y no puede estar tanto en el aula como le gustaría acompañando, ¿no? A las docentes. Pero en cuanto a la construcción de la autoridad pedagógica,
me parecía importante por ahí, a mí me sirvió mucho quienes tuve de directoras que pudieron guiar un poco, ¿no? Esta tarea. Digo, qué importante cuando una desde el rol del equipo de gobierno, como dire o como vice, puede ir a las aulas porque, digo, yo lo tuve la mirada de mis compas y en eso también una construye autoridad pedagógica. Y digo, y no empieza cuando uno toma el cargo directivo, sino que uno construye la autoridad pedagógica desde el momento de que se para frente a un grupo de estudiantes en el aula. Pero que el director pueda además ir acompañando con esa mirada y entrando en el aula con una palabra, acompañando la plan y todo, me parece sumamente importante y por eso también celebro estos espacios donde poder compartir con otras compañeras esto, lo que nos pasa a diario, no sentirse por ahí tan en soledad en la tarea, porque estos espacios también ayudan a construir la autoridad pedagógica. Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Nos queda, perdón, ahí se me fue el listadito. María del Carmen. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, lo mío es súper breve. En realidad quería al principio del encuentro empezar a notar, a pesar de que después podemos acceder de nuevo a los videos y demás, quería empezar a notar como lo más importante y se me fue el cuaderno. Cada detalle, cada cosa era como muy enriquecedor. Tiran frases que son dignas de gente que está evidentemente muy apasionada por esto. Yo creo que las 128 personas que estamos acá somos unos pedagogos amantes de lo que hacemos y se les nota. A pesar de, no sé ustedes, pero yo estoy extremadamente cansada. El día de hoy es muy largo y aún me resta el día de ser mamá. Pero dentro de todo esto me quedo con una breve reseña que tiene que ver con los termómetros. Usaron esa palabra y me pareció muy reveladora. El termómetro que nos alcanza, que nos ayuda a esta tarea de observar, de acompañar, de diseñar. Y ya lo hablaron en la clase pasada, que lastimosamente la vi grabada porque no pude acceder al link, pero también hablaron de esta instancia de observación de los pares. Y tenemos otros termómetros de las que nos valemos los DIRES para poder llegar, incluso sin ser vistos, cuando no podemos llegar, que tiene que ver con el termómetro de los padres, de las familias que se acercan por una queja o una felicitación, por las notitas en el cuaderno de comunicaciones. Está el termómetro del auxiliar de pasillo que te comenta algo, está el termómetro del equipo de APSE que te hace unas reuniones y te cuentan cosas que vos no viste adentro del aula. Está la mirada del MAP adentro del aula, la mirada del MAI. Hay mucha gente observándonos y uno se va nutriendo de todos esos termómetros que circulan en la escuela para tener una mirada a veces un poquito parcial, por supuesto, se entiende que no es mi mirada, pero uno va generando y va apuntando a dónde tiene que ir. Es cierto que las escuelas son grandes, no llegamos los directos, yo la escuchaba a Dina también y estaba hablando de mí. Es verdad que no llegamos, pero tenemos que aprovechar estas otras instancias que ustedes mencionaron, los recreos, las carpetas, los cuadernos, estas instancias de observación un poco más pasivas. Y me encantó la propuesta de la clase pasada de que observe otro. El sistema educativo es verticalista, querramos o no, somos la autoridad en la escuela, aunque no seamos la autoridad en la escuela, aunque aún no nos hayamos ganado esa autoridad pedagógica, política, intelectual, lo que sea. El compañero siempre nos va a ver como una autoridad. Entonces, valernos de todos estos termómetros e incluso generar espacios disciplinarios en donde los pares aprendan a verse y a mirarse y a acompañarse también me parece válido como instrumento de la observación, digo. Nada más. Muchas gracias, María. Vamos a volver sobre estos temas también, seguramente vamos a ir avanzando. Proponemos lo siguiente. Vamos a hacer un trabajo ahora en salas. ¿Sí? Perdón. Y para el día de hoy nos parecía interesante
intentar armar las salas de una manera distinta a lo que fue la otra vez. La vez pasada nos agrupamos de manera aleatoria y esta vez vamos a intentar armar salas en donde puedan compartir el espacio de trabajo en una grupalidad particular. Pau, ¿podés compartir pantalla? Ahí voy. Me Dale. agarraste desprevenida. Mientras tanto yo ya lo pegué en el chat, Nico. Ah, Bien, bueno. vamos a armar una sala. Van a estar trabajando las compas, las colegas que estén en los equipos de supervisión de los diferentes niveles y modalidades. Recuerden que acá están trabajando nivel inicial, nivel primario y modalidad de educación especial, los equipos de APSE y de OPIE. Entonces vamos a hacer tres salas distintas. Perdón, Sí. ¿estoy bien acá? Sí, perfecto. En un grupo va a estar entonces los equipos de supervisión y los secretarios de supervisión. En otro grupo de salas van a trabajar los equipos de gobierno escolar, dire, vice y secretario, o secretaria, perdón. Y en la otra sala los equipos de acompañamiento o de apoyo, ¿sí? Para todos va a ser la misma consigna, ¿sí? Pero cada uno lo va a trabajar desde el lugar actual. En el primer momento lo que vamos a pedir es que cada integrante del grupo elija un área curricular, matemática, lengua, sociales o naturales, que son las 4 áreas con las cuales vamos a trabajar, y comparta alguna situación de acompañamiento a un docente, ¿no? Algo que haya hecho en alguna experiencia. Puede ser actual o más anterior. Y la idea es que nos preguntemos, bueno, en esa experiencia que cuenten, qué dijeron, qué hicieron y qué sintieron que les faltaba en esa experiencia de observación y acompañamiento. El segundo paso, una vez que comparten varias escenas, es que hay 3 consignas, 3 preguntas. La primera es, ¿qué saberes les habilitó esa intervención o qué saber faltó? Por otro lado, ¿qué preguntas habrían podido hacerse ustedes como habiendo acompañado ese proceso, si hubiesen tenido que hacer en lo que sucedió? Y la tercera es, ¿qué otro dispositivo, además de la observación de clases, podrían haber habilitado ese acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo. Les comentamos cómo vamos a recuperar sus voces. Lo que vamos a hacer es compartirles ahí en el chat un formulario de Google. Y en ese formulario, una vez que conversan y debaten, de registrar y sistematizar en ese formulario lo que ustedes conversaron, ¿sí? Y una vez que ustedes envían ese formulario, nosotros vamos a poder leerlos después y vamos a ir haciendo devoluciones a partir de la lectura, ¿ok? Para poder hacer el trabajo de Zoom, ahora por ahí Marce lo explica un poco más de claridad, a ustedes les va a llegar una invitación para sumarse. Lo que les pedimos es que se sumen a la sala que está nombrada de acuerdo al cargo que están ocupando en este momento. Si alguien está en el equipo de gobierno escolar, es director, vice o secre, bueno, se sume a esa sala, ¿ok? Esa es un poco la propuesta. Ceci, Una ¿quieres agregar cosa, algo? Nico, yo Sí. quiero agregar algo. Primero que registren en qué sala entraron, porque después cuando vuelven, porque pasó algo con la conectividad, no sabemos cómo reenviarlo y ahora no pueden ir a cualquier sala, tendrían que volver a la que estaban. Así que registren, hay varias salas de un mismo cargo, entonces por ahí estaría bueno que se fijen si es el 1, el 2, el 3 o el 4 o el que sea. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba, en el caso de los equipos de orientación, sea EAP, sea OPIE o equipos de acompañamiento o de apoyo en educación especial, en el caso de la escena, elijan una escena que se vincule de alguna manera con alguna propuesta de enseñanza en la que ustedes hayan tenido que intervenir, digo, para hacer ese análisis, porque por ahí en el caso de los directivos o de los supervisores es más claro en clave de las áreas curriculares, pero por ahí los equipos de acompañamiento pueden mirar una escena en la que tuvieron que intervenir desde la enseñanza pensando en temas de conocimiento o lo que estuvimos hablando previamente. Así que por ahí quería hacer esa aclaración. También pueden recurrir a escenas en las que ustedes hayan sido observados o acompañados, digamos. La idea es poder tomar escenas que sean genuinas, ¿sí?
y que sean valiosas en términos de darnos material para analizar, ¿no? ¿Qué teníamos ahí en el maletín para decir de esa situación y qué nos faltaba? ¿Y qué hubiera sido bueno que tuviéramos en el maletín para poder hacer una buena devolución? ¿Qué no supimos hacer? Un poco, bueno, identificarnos con esa falta, ¿no? Que es tan necesaria para poder encarar cualquier aprendizaje, porque nadie desea lo que ya tiene. Primero tenemos que darnos cuenta que hay algo que nos falta, ¿sí? Así que alguien va a tener que ir tomando nota de lo que se va charlando en el equipo y lo van a tener que volcar en el formulario antes de que volvamos acá. Le vamos a pedir que primero se unan a la sala y después se tomen el recreo de 10 minutos. Cuando se unan a la sala se ponen de acuerdo a qué hora se reencuentran en esa sala, ¿sí? Hacen el trabajo, van a disponer más o menos de una hora para hacerlo. Nosotros les vamos a avisar 5 minutitos antes. Marce, ¿querés clarificar algo acerca del proceso? Sí, esta vez, como les dijo Nico, no la asignación a los grupos no va a ser de forma aleatoria. Ustedes van a tener que agregarse a los grupos. Bien, creamos 10 grupos, de los cuales 6 son para directivos, lo resumí en directivos, 1 de supervisores y 3 de equipos de apoyo. Bien, la idea es que se repartan equitativamente, si bien que hay muchos en uno, pasar al otro, no nos amontonemos todos en uno. Bien, yo voy a abrir las salas y ustedes deberían ingresar por sus propios medios. Bien, Si alguno ha rebotado, tenga paciencia, porque eso se va a conectividad, lo volvemos a mandar, ¿de acuerdo? bien, abro las salas. Son las 8, ¿sí? Volvemos más o menos en una hora, dijo Ceci. Se toman 10 minutos y acuerden a qué hora arrancan todos juntos.